De vuelta con Marta Sandoval, hemos estado conversando tan largo y es que esto está tan interesante y es que esta hora nos queda corta para conversar de todo lo que ella es capaz de entregarnos a nosotros desde el punto de vista que nosotros no conocemos de ella, porque solo la hemos visto a ella contándonos, hablándonos de música, hablándonos de muchas veces de deportes, hablándonos de celebridades, hablándonos en esta época de noticias. Y una de las cosas que para mí fue interesantísima, yo no sabía que Marta estaba trabajando en CNN, el canal internacional de noticias de la magnitud en la que todos conocemos que es, sino hasta que encontré un video de ella en YouTube y ella presentaba una noticia en particular. Y recién yo me desayuné que una ecuatoriana nuestra, con la que habíamos trabajado tanto tiempo juntos, había llegado a ese nivel en el que nosotros, tercermundistas, habíamos dicho, vaya, o sea, llegó a la máquina del mundo de la televisión y llegas allá. Cuéntanos cómo fue llegar allá, pasar de esto a ese nivel. Debe ser monumental, debe ser una experiencia en la que hay muchas cosas que se te quedan atrás porque no puedes llevarlas. Conocí en un casting para televisión a la gente de un diario allá en Estados Unidos. No un diario, mentira, un semanario, pero un periódico semanal. Y terminé entrando como asistente editorial. Ahí pulí en cambio mi técnica para escribir, que era realmente lo que me gustaba desde el colegio. Y ahí fui reportera del periódico Atlanta Latino, que por cierto ya desapareció en este momento, no existe, era un portal primero, yo entré cuando ya había la versión impresa y fui subiendo hasta ser ya la senior writer, que se llama ya, que es básicamente la reportera principal. Pero es que ahí es que cambió todo, ahí se cambió todo el tema de entretenimiento ya a un tema formal de comunicación. Te digo por qué, porque todo se me desarrolló. También combínalo con la maternidad, porque ya te haces responsable. Ahí se me desarrolló la conciencia social, la responsabilidad de cómo dices cada cosa y cuánto puedes adornar tus textos periodísticos, que me gusta adornarlos muy poco. Me gusta la creatividad, pero no... El valor de la palabra en su nivel más profundo, sí, que es la que define las cosas, ¿no? Oye, y eso me ha traído un poco de problemas y otras veces soluciones con mis parejas, por ejemplo. Porque conmigo la palabra significa lo que dice en el diccionario. Y no entendí otra cosa, ¿me explico? A veces puede pasar que estás en contacto con personas que no manejan la exactitud que el lenguaje provee. Uh-huh. No es lo mismo, como decía mi mamá, Chana que Juana. Entonces hay gente que Chana le da lo mismo, pero si es que lo entiendes ya como un lenguaje con el que te vas a comunicar y sobre todo con la a veces delicadeza o crudeza con la que lo exhibes, tienes que ser responsable con cada cosa que sale de tu boca porque tendrán consecuencias. Fue una época también de reaprendizaje, de reencuentro y de giro de mi carrera, porque ahí sí ya me empezaron a interesar las noticias, porque desarrollé una sensibilidad y realmente estaba conmovida por los problemas y por la realidad de los inmigrantes mexicanos. Pero sobre todo yo pienso que dentro del aspecto de ser comunicador, tú un poco el dato que estás describiendo una situación, una circunstancia, te das cuenta con claridad por la facilidad que de pronto la creatividad que tiene el comunicador de salirse de la caja y ver las cosas en perspectiva y ver realmente cuál es el problema y poder describirlo con exactitud. Y eso te convierte en un comunicador por naturaleza, no necesariamente académico, pero sabes la diferencia y eres capaz de describirla para que el resto de personas la entiendan. Tienes que tener con la palabra exacta. Sí, tienes que ser un poco suspicaz, tienes que ser persuasivo. Y tienes que ser muy intuitivo. Yo pienso que un periodista sin intuición es muy difícil que le vaya muy bien. Porque tienes que saber, lo que tú decías antes, por dónde ahorita es cuando tengo que preguntar esto que no le va a gustar. Pero tiene que estar muerto de la risa, por ejemplo. O sea, tienes que medir tiempos, varias cosas que no sé cómo explicarte cómo se hace, porque realmente solamente me siento ahí y analizo y funciona o no funciona. Pero bueno, eso fue Atlanta Latino. Y de ahí terminé de productora y presentadora de un canal pequeño que empezaba, que me contactó la misma gente del periódico. Se llamaba Georgia TV. Fue otro proyecto que duró poco menos de 2 años. Y tú sabes, porque era justo en la época de los que empezaban los problemas económicos en Estados Unidos con la última recesión. Con el tema inmobiliario fuertísimo. Sí, con la burbuja inmobiliaria. Entonces muchos negocios, sobre todo emprendimientos, y un medio de comunicación no es un negocio fácil, sobre todo de posicionar. Entonces
ahí trabajé en Georgia TV. A los 6 meses que entré de productora de un programa de comunidad que lo hacía un ex cónsul de México en Atlanta, que era sobre temas migratorios principalmente, o cualquier cosa que se refería a los migrantes, se llamaba La Gente Opina, y presentadora del programa musical que se llamaba Esto sí es música. Y es un poco un mensaje subliminal a que la música en inglés no es. Pero mira, bueno, ese canal se terminó y yo estaba aplicando diferentes trabajos. Me llamaron de Univision de North Carolina, no sé qué. Bueno, intentando, viendo. Todos se fueron a buscar trabajo y ella terminó de editora en CNN en español. Y ella le da mi hoja de vida a la jefa de producción. La jefa de producción me llama, te digo, jamás he aplicado al portal de Turner Jobs, que es donde buscas trabajo ahí, ni nunca nada. Ella me llama y me dice: necesito una productora de noticias. Ahorita solo me importa que tengas papeles, que hables inglés, que tengas algo de experiencia en televisión, cualquier cosa, porque estoy urgida, y que sepas iNews, que es el software, básicamente, para las noticias. Y yo le dije, sí, no sé iNews. Nunca he entrado en iNews. Pero es que dice, lo que pasa es que ahí se ve en cuánto tiempo vas a poder aprender. Dame 15 minutos, leo el manual y pues después te contesto. Ajá, pero mientras tanto, presta firma. Sí. Y ella le pasó mi hoja de vida. Me dijo, no puede ser, necesito la iNews, es primordial ahorita porque tienes que empezar el lunes. Y bueno, me valí de un programa del Departamento de Trabajo de Georgia para ir a ofrecerme como pasante, pero pagada por el Departamento de Trabajo, no pagada por ellos. Era una especie de pasantía que se usa realmente para gente que quiere cambiar de profesión. Es decir, yo soy enfermera, pero ahora quiero ser profesora parvularia. Es un programa de transición laboral. Sí, de transición, exactamente. Y yo pregunté, ¿se aplica para CNN? Entonces dijeron, buscas ellos buscan en el internet si es una empresa radicada con domicilio en Georgia. Y entonces dije, entonces como ya había dado el examen, fui y le dije a él, sé que no tiene presupuesto hasta enero, pero tengo esta posibilidad, me paga el Departamento de Trabajo, déjeme venir a trabajar gratis eran de 4 a 6 semanas, no recuerdo bien. Pero yo dije, a la tercera tienen que estar locamente enamorados. En tu experiencia eso tendría que haber pasado antes, pero se demoraron 3 semanas más. Pero no, a la segunda me ofreció trabajo. A la segunda semana me ofreció trabajo para redactora de noticias. Yo entré a CNN de redactora de noticias de la madrugada. Empezaba a las 3 de la mañana y salía a las 11 de la mañana. Sin embargo, me parece que en el transcurso de tu vida, una de las constantes es que siempre estuviste en el lugar oportuno, respaldada de la gente que ponía una mano por ti y no te conocían. No, tienes razón. No me conocían y es gente que algo ve. No abrió sé las qué puertas puede ser. y un poco. Y eso me pasó en CNN. Hay que ver que en los Estados Unidos, por más que sea los Estados Unidos y por más que a veces nosotros tenemos la tendencia a ver al gran país de 300 millones de personas y que todo es automatizado y todo es tan cronológicamente exacto, son seres humanos que son iguales que nosotros y que tienen probablemente los mismos problemas y las mismas vivencias y las mismas dolencias y las mismas faltas de experiencia que tienen en todas partes. El hecho de que ellos estén haciendo algo primero no quiere decir que lo estén haciendo tampoco tan perfecto. Ellos también aprenden y de pronto ecuatorianos o gente que llega a ese mismo entorno, llegas a darse cuenta que ellos hacen lo mismo que haríamos nosotros. Mira, yo pienso que una de las ventajas o de los... Quizás sí, una de las ventajas que yo tenía frente a lo que me encontré en CNN era que yo siempre en los medios de acá, no porque todo salía mal, sino porque la forma como trabajamos en Gama y cómo empezamos, y lo mismo en el periódico allá y en el canal chiquito que te digo en Georgia TV, yo siempre esperaba lo peor de una transmisión en vivo, por ejemplo. Todo puede pasar. Entonces, en CNN, que estaba todo bien, lo peor nunca va a pasar. Para mí era más fácil, en realidad. El rigor era de seguir los métodos, el idioma, el hablar en latinoamericano, no en español del Ecuador, no en mexicano, no en argentino. Ese tipo de cosas me parecía maravilloso. O sea, si vamos a decir palomitas de maíz o canguilo o cotufas o crispetas, me parecía una maravilla. Todas esas discusiones hiperfilosóficas que había con todos los redactores que eran de todas partes. Esa adaptación a este medio. O sea que te soltaron la oportunidad solo por curiosidad de saber, oye, ¿no te interesa esto? Y yo tenía un demito chiquito que está en YouTube, pésimo, que había hecho en Georgia TV. Ese porque es el que me lo pidieron. Ese es lo que yo vi, sí. Y todavía está posteado, si lo quieren ver, Marta Sandoval. Georgia TV, creo Georgia que se TV llama. Y sale. O Georgia TV Noticias, no me acuerdo. Ese video
Yo lo hice con la ayuda de mis amigos y mis compañeros de Georgia TV para mandar a Univision, que te había dicho de Carolina del Norte, que me llamaron porque pidieron prueba de cámaras, porque a ese trabajo sí apliqué el cambio para presentadora. Y eso era lo único que tenía en cámaras, porque de aquí no me llevé nada, ni había YouTube, nada mío. No, nunca. no existía, es que no era todavía. El video barro sí. Salió después, además. Y bueno, y entonces ahí me puso él me preguntó y le dije, sí. ¿Sabes qué? Además era para voiceovers primero, para locuciones de los reportajes primero. Pero cuando me vio ya en cámara, le dije, esto tengo que tiene un reportaje incluido, y me vio en cámara, que es horrible, porque además yo lo veo y me parece fatal. Estoy mal peinada, estoy mal iluminada, muevo la cabeza un montón. Yo digo, ¿qué me estaba pasando? No entiendo. Pero bueno, pero yo soy expresiva. A mí me da pánico el botox y esas cosas porque me da miedo, porque yo sí muevo los... Exacto. Sí muevo el rostro, todo, tengo gestos, soy así, pero bueno, porque hubo una época, no sé si te acuerdas, en que se pedía que los presentadores de noticias fueran más bien parcos. O sea, claro, no mucha expresión, sobre todo por el tema de herir sensibilidades, porque puede pasar que si tú presentas algo con... Es un elemento editorial. Exacto. Puede pasar que es malinterpretado porque esta persona no es condoliente con la noticia terrible con la que ha dado y de pronto al final se queda sin expresión. Ajá. O con una expresión equivocada, y eso ya sí, yo pienso, es un mensaje yo pienso que es errado. Y sabes que eso le costó mucho trabajo. Yo vi que les costó mucho trabajo vencer eso a los periodistas deportivos de hace unos años, porque venían de radio y no importaba la gesticulación, muy bien. No importaba porque en radio, ¿qué importa? Nadie te está viendo, ¿no? No, claro. Y sobre todo, es que ustedes tendrían que ver cómo es una transmisión de radio. Como no hay una cámara, nadie le está viendo a uno, y quienes están alrededor pues tienen costumbre de hacer así. Lanzan papeles por el aire. Incluso las expresiones faciales que tienen no son tan sobrias como la gente de televisión, que mantiene una línea de elegancia, es distinto. Más parcos, más... comunicativos, pero cuando es una transmisión de radio, muchas veces incluso la mirada está dispersa en el aire y es como que están hablando de la cabeza, como que leyendo en el techo lo que están... Y fue una época que pasó eso a nivel mundial. No sé si te acuerdas. Yo creo que realmente debe haber sido Oprah Winfrey o por ahí, en donde ya la emoción del mismo presentador cobró valor. Son personas, ya no son fotos carnet que se mueve la boca. Como te dicen, y esta mañana se salvó de una operación importante el siguiente paciente. Así es. Y no sabes si alegrarte pero se murió o viene después claro. y se murió. No sabes cómo reaccionar o tienes que tomar una decisión de cómo vas a reaccionar ante lo que acabas de enterar. Yo no aprendí mucho de eso, porque también Carlos Luis Morales, mi pestañita querido, era serio, estaba entrenado para ser muy serio. Y bueno, él tenía que ganarse la credibilidad de presentador después de haber sido futbolista, entonces no creo que debe haber tomado en cuenta todos los consejos que le dieron lo mejor posible. Es que del uniforme de arquero al todo le queda hermoso. Al de presentador. No, hizo un buen trabajo desde el principio. Yo quedé sorprendido porque tenía la capacidad para este caso de elaborar. ¿Sí? Elaboraba bien su pensamiento y sobre todo bajo ejemplos que hemos visto, leía bien. Claro, sí, leía bien, exactamente, lee todavía bien. Y eso ahora es lo que nos lentes ahora. Al principio, ¿no? En las primeras transmisiones no usaba lentes. Ahora es que si lees, pues es irremediable. Vamos a un poco de música y regresamos para escuchar esta última parte. ¡Hey! ¡Tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿Ya sabes cuál es el regalo ideal? No. Pues yo te diré cuál es. ¡Uy! Al igual que tú, muchas personas se preocupan de dar un buen regalo. Piensan en ropa, música o películas, etcétera, etcétera, etcétera. Es mejor optar por un regalo 100% personalizado. Jarritos con los mejores diseños. Pídelos ya. mijarrito.com. Porque a veces lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero entonces, Marty, llegas a tener tu grado de celebridad también en los Estados Unidos, en CNN, llegas a tener tu reconocimiento. Tu grado y todo de celebridad, como tú dices, no se siente cuando estás en Atlanta ni trabajando en CNN. Yo me di cuenta de que había sido de cierta forma importante, por lo menos para la gente cercana a mí, cuando vine al Ecuador de vacaciones después de haber estado ya un tiempo en CNN. Porque allá en Atlanta no se ve CNN en español, no puedes ver.
CNN. Claro, si es que tú dijiste que era para la transmisión internacional. Correcto, se ven de México hacia el sur. Bueno, mejor dicho, depende del cable que tengas, pero no es una cosa que todo el mundo va a ver, y menos en Atlanta, que está lleno de estadounidenses. Yo no es que vivía en un barrio latino, ni nada de eso, no, entonces no, ni tampoco ven todo el día eso. Uno tiende a ver las noticias locales porque es lo que te compete para tu vida diaria, es lo que te sirve, ¿no? Pero bueno, vine acá y ahí entendí, un poco le pregunté a mi hermano, y fue porque mi papá me empezó a mandar mensajes o llamar, ya ni recuerdo cuál sería el método tecnológico que usó, pero a decirme que Carlos Vera en Ecuavisa estaba sacando pedazos de mis presentaciones de CNN como su segmento de noticias internacionales, y hacía mención a que era yo. Claro, lo que pasa es Carlos, que hay que recordar que compañeros en Gamavisión, ¿te acuerdas? Hay que recordar que muchos canales tienen la suscripción para poder hacer eso con los derechos que les corresponde. Casi todos y pueden extraer contenido justamente para eso. Y qué sorpresa que sea justo la ecuatoriana que está en ese lado de la televisión. Exactamente. Impresionante. Sí. Entonces, ahí es que ya aterrizas acá en el Ecuador con esa bandera. Sí, yo había decidido un año, yo vine en agosto, el 23 de agosto del 2009 viajé, hasta el 21 trabajé en CNN. El 23 viajé para acá. A mis hijos los mandé 2 meses antes. Por correo. Sí, 2 meses antes con mis papás. Yo había decidido un año antes, es decir, en agosto del 2008, que ya era momento de regresarme, que era necesario regresarme. Vas a preguntar por qué, ¿no es cierto? Eso es evidente, eso es de cajón. Porque estando en esa posición privilegiada en la que probablemente muchos dirían, ya me estaciono aquí, me voy de largo, porque las carreras de televisión en Estados Unidos tienen esa tendencia, cumples, te jubilas y después de eso incluso sigues siendo, en la medida en la que eres valorado en tu comunidad, pues eso no se detiene, ¿no? Y se capitaliza en tema de buena fortuna para el caso. Mi jefe, el que te digo, el señor Enrique Durán, que le tengo gran cariño y que todavía nos comunicamos por redes como sea, que fue el jefe de redacción que me contrató, entendía eso. En medio de eso se dio esta suerte de que el productor vio algo en mí y empecé a presentar. Luego sabía editar, entonces empecé a hacer la producción de la página web, que era con todo completaba horas, y terminé siendo la redactora fija del fin de semana. Y también hice presentaciones en CNN Radio, que era un piso más arriba, no era nada del otro mundo, pero todos esos turnos me tenían sobretrabajada. Entonces esa creo que es la ecuatorianada más interesante que nosotros ecuatorianos exportamos y por las cuales somos famosos. Somos todólogos, porque en un país en el que en el pasado hemos tenido limitaciones y nos ha tocado hasta afilar el cuchillo para poder cortar el pan, nos convierte en afiladores de cuchillos y panaderos. Sí, correcto. Y bueno, y entonces la cosa es que decidí un año antes hacer eso. Vi que las posibilidades eran... mira, el mismo Carlos Vera estuvo en ese momento en Atlanta para una conferencia que él moderaba. Él era amigo y ex compañero de Stephanie en Ecuavisa. Stephanie había sido pasante en Ecuavisa. Y él llega y yo le pregunté. Le dije, ¿cómo será que me va si voy y busco mis... Pregunta. Todos te van a querer. No era tan así. No era tan así, tampoco es que me trataron mal. Todos me entrevistaron, menos TC. ¿Y sabes por qué? Porque no tenía un contacto en TC y porque principalmente hice mis entrevistas en Quito. Toda la década de 8 presidentes me la perdí, porque justo me fui cuando salió Maguad y regresé cuando ya era presidente Correa. Y pasó todo ya. Claro, todo pasó en el camino. Casi todo nos pasó. Entonces, ¿cómo lo conocía? Porque me enteraba. Pero acuérdate que además estaba criando 3 hijos. Entonces era la lavandera, la que planchaba, la que lavaba, la que limpiaba, la que cocinaba, la que criaba los 3 guaguas. Allá y no hay un mundo empleada offline ni nada. En la madrugada de trabajo. Sí, entonces es que podía ponerme a analizar el discurso Atlanta. de Lucio, el discurso. No tenía tiempo, no podía. Las redes no estaban tan desarrolladas como ahora. No tenía Twitter. No existía eso. Facebook creo que saqué en el 2008 o 2009, que era temprano para lo que Claro, yo también es 2008. Sí, ya. Mi correo es más antiguo, eso ajá, sí. Y bueno, entonces no estaba muy al tanto, pero un poco le pregunté a Carlos, no sobre el momento político, sino más bien sobre las oportunidades que podían darse. Y de ahí ya sola fui pidiendo las citas, pero algunas me ayudaron, otros no estaba amigos. Dentro de tu panorama. No, a ver, yo vine en septiembre, hice todas estas entrevistas en septiembre del 2008. O era octubre. Bueno, septiembre u octubre del 2008. Hice estas entrevistas con varios. No te sé porque no se dio. Estuve con Marcel Rivas, estuve en Telerama, estuve en Ecuavisa, estuve en RTS, tuve un contacto con RTS, una entrevista fuera del canal.
en Gamavisión estaba todavía... Estamos hablando antes de la incautación, ¿no es cierto? O recién la incautación, pero estaba todavía Lolo Echeverría, el director de noticias, que él me conocía. En Gamavisión, sí, claro. Ajá. Lolo. Exactamente, entonces hablé con él también. Ninguno me hizo hacer casting, solamente Coavisa. Pero el casting se hizo en enero del siguiente año. Me llamaron y hice un casting, como te digo, no llegamos a ningún acuerdo y yo pasaron los meses, ya no hice ningún intento porque me ocupé más en la mudanza, que es más difícil que acá. Y de ahí un ex compañero de Gamavisión, Gonzalo Pinto, que trabajaba con nosotros todo el tiempo, me hizo el contacto con la gente de TC. Y tampoco hice casting, pero ahí ya tenía un demo en CD, en DVD de CNN, pues ya en HD. Claro, eso es una tarjeta de presentación que... O sea, después de eso, ya pues Estación Espacial, noticias de la Estación Espacial, porque ya aquí, ¿qué más? Entonces, TC me da esa estabilidad que necesitaba en ese momento y me da alegría. Recuperé la alegría en TC. De CNN, ATC, son canales distintos. Este es un canal de variedades que de hecho su fuerte no son las noticias en sí, sino el resto de la producción nacional. A pesar que tenemos un noticiero muy fuerte con excelentes ratings y muy rentable también, pero es parte de un todo. En CNN la noticia es todo, ¿no? Entonces me ha ido muy bien. Creo que también tuve, si es que crees en la suerte, o si no, los directivos tuvieron el acierto de ponerme con Carlos Luis Morales, porque tenemos buena química, nos va bien. Eso es muy importante y todo eso me da alegría, me da tranquilidad, me da ganas de hacer las cosas, de ir todos los días, porque me dicen, pero a esa hora, ¿qué hora te levantas? 5:30 de la mañana. ¿No te da pereza? No me da pereza. Me encanta ir a TC. Lo que pasa es que yo puedo ver ya en la recapitulación de todo esto que hemos conversado que enmarca 25 años de carrera, que es justo lo que en estos días estás cumpliendo, de haber empezado todo tu escalada mediática a través de todos estos canales que hemos sido testigos de que han sido parte de la historia y como dicen, ¿no? La televisión es un personaje más de la familia porque le escuchamos, le ponemos atención, le creemos, le tomamos en cuenta y dentro de ese espacio estás tú. Marta Sandoval, desde su inicio hemos escuchado reinita, hemos escuchado persona de radio, hemos escuchado vendedora de prendas de vestir. Íntimas, vas a decir. Okay. Hemos escuchado todo el trabajo, todos los trabajos que ha tenido en el sacrificio de cada cosa que ha hecho. Hemos encontrado que detrás de un momento humilde en su carrera en el que, pues, si la televisión no funciona, el trabajo es importante porque tengo familia, porque tengo hijos que tengo que sostener, porque tengo cosas que quiero cumplir en mi vida, pero de la mano estuvo siempre lo apasionada que es sobre el tema de las comunicaciones y en el trabajo que ella quería desarrollarse. Y de la mano estuvo ese premio siempre, dejando de lado el temor, dejando de lado la distancia, dejando de lado todas esas cosas que pueden intimidar en el momento de tomar decisiones que nos van a cambiar la vida. Y en el beneficio de todo eso que has hecho, nuestra enhorabuena y nuestra felicitación de que sean muchos más años que celebras y que compartimos contigo en las mañanas. Ese espacio en el que nos enteramos de que el Ecuador puede ser mejor, que el Ecuador puede rendir más, que el Ecuador tiene buenas noticias y contigo presentándolas todos los días. Muchas gracias por traernos todo eso todos los días. Muchas gracias, Carlitos. Un saludo a todos, muchas gracias y les recomiendo a este chico, es maravilloso. Así que escúchenlo todos los días.